Antonio Gómez Guillamón, ahora él mismo se va a presentar. Tengo que reconocer que hoy es un día especialmente emocionante para mí porque, bueno, yo no sé si los chicos lo saben, pero yo estuve trabajando con este señor 20 años, que se dice pronto. Pues sí. Parece uno echa la vista atrás y él no tenía canas, yo tampoco. Sí. En fin, la verdad es que hace mucho tiempo. Lo hemos pasado muy bien en este tiempo. Hace 2 años me vine para acá dejando Artec, con tristeza por ambos lados, también con alegría compartida. Pero la verdad es que hoy es especialmente emocionante para mí porque tener a Antonio aquí para mí es importante, desde luego. Así que espero que esta emoción se transmita. Ya sabéis que al final del diálogo, pues Antonio está a vuestra entera disposición para que les hagáis las preguntas que consideréis oportunas. Creo que algunos ya tenéis preparadas algunas, así que es perfecto. Y sin más dilación, pues vamos a empezar. Antonio, Antonio Gómez Guillamón, CEO, fundador de Aertec. Lo primero que me gustaría que nos contaras y compartieras con todos es tu trayectoria personal para conocerte un poquito mejor. Muy bien. Bueno, lo primero es decir que yo estoy encantado de estar aquí. O sea, realmente, y estar aquí con Fernando. Efectivamente, Fernando y yo hemos trabajado y además no jefe empleado, no, equipo, porque lo poquito que sé yo de marketing lo he aprendido de Fernando y lo he aprendido a base de muchas conversaciones, dudas, reflexiones. En fin, creo que también Fernando encontró a alguien que era receptivo en este sentido, porque a mí el marketing me encanta sin haber estudiado nunca nada y sin saber ni la mitad de lo que sabéis los alumnos que estáis aquí, que sabéis mucho más que yo de marketing, o sea que no voy a contar cosas que vosotros no sepáis, por lo que voy a contarlos desde mi experiencia, pero la verdad es que el tiempo que estuve con Fernando, 20 años, yo no sabía que eran tantos años. 20. Pero esos 20 años fueron súper ricos, súper interesantes, pero bueno, Fernando tenía que volar a otras cosas y tenía que probar nuevos retos y estando aquí, de hecho, estando en ESIC, seguimos relacionados, Sí, seguimos trabajando juntos, hemos usado este salón de acto más de una vez, ¿no? Bueno, un poco mi trayectoria. A ver, yo soy malagueño, nací aquí en Málaga, estudié ingeniería aeronáutica, en aquella época solamente se podía estudiar en un sitio en España, que era la Politécnica de Madrid, y bueno, pues allí estuve. Cuando terminé la carrera, durante la carrera fue muy dura, yo mira que venía del COU, lo que es ahora segundo bachillerato, siempre muy sobrado, digamos de alguna forma, sin problemas con los estudios, y cuando llegué a Aeronáuticos en Madrid, ostras, aquello era difícil de verdad, o sea, de verdad dije, esto va a costar. Una carrera de 6 años además, con lo cual cada año súper duro. Y recuerdo que cuando entré en superior, a mí la aeronáutica me encanta y el mundo del espacio desde que soy un niño. Y de hecho, desde muy pequeño yo ya dije que quería ser ingeniero, quería ser piloto, porque es lo que un niño dice realmente, quiere ser piloto, si le gustan los aviones, pero pensé que como no podía por un tema de vista, de un ojo que tengo casi vago, pues dije, bueno, pues si no puedo ser piloto, voy a ser el que diseña los aviones. Y entonces decidí ser ingeniero aeronáutico. Pero ya estando en la carrera y con lo duro que era y tal, yo me acuerdo que me decía a mí mismo, esto me tiene que servir para algo. O sea, yo esto le voy a sacar todo el partido del mundo. Y me acuerdo que estando haciendo la carrera, en el colegio mayor donde estaba, vinieron los de la COE, la Confederación de Empresarios Españoles, a dar un curso en el mismo colegio mayor que se llamaba Cómo crear una empresa, que eran 2 jornadas o 3 días. Y yo me apunté al curso este de Cómo crear una empresa, que al final me acuerdo que te daban un librito azul y tal. No me acuerdo mucho de lo que aprendí en el curso, pero sí de la última frase de despedida de uno de los 2 profesores que venían, que nos dijo cuando ya terminó, oye, espero que os haya gustado esto, que hayáis aprendido algo y que no tengáis miedo, que si algún día queréis montar una empresa, que sepáis que en toda manada de elefantes caben pulgas, ¿vale? Y yo dije, coño, es como, no hay que tener miedo, o sea, realmente, y fíjate, en el mundo de la aeronáutica donde solo hay elefantes, pues mira, pues a lo mejor puedo ser una pulga. Y os puedo asegurar que desde ese momento, que ya estaba casi terminando la carrera, mi obsesión era estudiar pensando en cómo podía convertir lo que estudiaba en negocio en el futuro, cómo podía convertir aquello en algo que no fuese ser un ingeniero de Airbus o un ingeniero de otro sitio, sino cómo poder ser alguien que desarrollase negocio con lo que había aprendido.
Cuando terminé la carrera en el 1992, muchos de aquí no habíais ni nacido, pero ni de lejos, había una crisis en España brutal. O sea, de repente se acabó la Expo de Sevilla, se acabó las Olimpiadas y se quedó el país en paro porque de repente se paralizó todo. Era justo cuando yo terminaba la carrera. Después de moverme y demás, empecé a trabajar como becario en lo que era ahora Airbus, antes era Construcciones Aeronáuticas. De allí salió mi primer trabajo, ya como ingeniero aeronáutico, en justo aquella asignatura de la carrera que menos me gustaba, que era la ingeniería de fabricación, pero había que trabajar. Pero ya estando en esta empresa en Vitoria, una empresa aeronáutica, pues todo lo que hacía y todo lo que trabajaba cada día era, ¿y esto cómo puedo llevármelo luego y conseguir que esto sea no únicamente el trabajo en el que estoy ahora, sino sea parte de mi trabajo, ¿no? de mi futuro, ¿no? Como empresario? Y en el 97, a final del 97, con una oportunidad de un contacto aquí en Málaga, surgió por primera vez la posibilidad de crear la empresa aquí en Málaga, desde cero, aquí en la incubadora, en el Vic Uronova, con mi primo Vicente, que también es ingeniero aeronáutico y somos de la misma edad, y él estaba en aquel momento primero en Estados Unidos cuando terminó la carrera y luego se coincidió conmigo en Vitoria. Y bueno, en el 97 nos saltamos al vacío, nos despedimos de la empresa en la que trabajábamos los dos, cada uno en un ámbito diferente en Vitoria, y creamos Artec aquí en la incubadora, con una idea de negocio que luego ha ido cambiando durante los años en función de cómo veíamos que el mercado evolucionaba. Pero la idea siempre era la misma, cómo sacar partido a aquello que he estudiado, a los conocimientos que he adquirido, que son muy singulares, porque era una carrera difícil, había poca gente que había estudiado ingeniería aeronáutica, cómo sacarle partido para hacer crecer la empresa. Pero sin saber realmente a dónde íbamos a llegar. O sea, realmente era dos ingenieros que de repente tienen el primer contrato y entonces contratan a una persona, porque sí que teníamos claro, Vicente y yo, que la empresa tenía que crecer y crecer, no era una empresa, no queríamos ser una empresa boutique, que también podría ser, porque yo siempre digo que en la vida tú tienes que hacer aquello que te hace feliz, como empresario también. Tú puedes desear tener el mejor restaurante de la ciudad y cuidar hasta el último detalle de lo que ocurre en cada mesa, o puedes querer tener una cadena de restaurantes por todo el mundo. La decisión no hay una mejor que la otra, es lo que te hace feliz, ¿vale? Pues nosotros queríamos tener una empresa que creciese, pero siempre manteniendo, digamos, el core en aquellos conocimientos que habíamos adquirido mientras que habíamos estado estudiando en la universidad. Y a partir de ahí hago un forward y llegamos hasta hoy. O sea, ha sido ya, a partir de ahí ya es Artec creciendo y creciendo, diversificando, pero manteniendo un hilo conductor de lo que hacíamos, hasta ahora, bueno, pues la empresa tiene ya otra dimensión, ¿no? Y otra historia. Lo que pasa es que tú eres el fundador de Aertec, ahora te preguntaré para que todo el mundo conozca a qué se dedica Aertec, especialmente los chicos de la escuela, pero además de ser CEO y fundador, con alma de marquetero, que también comentaremos ahora, bueno, tu perfil va más allá de la empresa. Presides un clúster, eres defensor de algo que me gusta mucho, que tú llamas denominación de origen, perteneces a un montón de asociaciones, o sea, tu perfil va más allá de dirigir a Aertec. Bueno, sí, eso, a ver, tienes ahí razón. A ver, yo era un chico tímido, y lo sigo siendo. Aunque no lo parezca. aunque no lo parezca, pero muchas veces los tímidos hablan bien en público, curiosamente. No, yo era un chico tímido, me acuerdo que me daba miedo, pánico hablar en público. Y la primera vez que hablé en público fue cuando nos dieron el premio Joven Empresario de Málaga, que nos lo dio Madalena Álvarez, que luego fue ministra. Y entonces pues había que hablar, subirse al atril, agradecer el premio. Coño, y dije lo que me apetecía y me salió bien, ¿no? Pero ya a partir de ahí sí que es verdad que yo pienso que el empresario lo primero que tiene que hacer es hacer bien su empresa, dirigir bien su negocio, en fin, una serie de cosas. Al final lo que es ser empresario, pero que todo es mejor si lo haces además intentando que el entorno te acompañe, intentando que la gente que tiene alrededor, la gente que tienes alrededor, te anime de alguna forma a hacer lo que estás haciendo y que veas que todos ganamos con esto, ¿no? Y hay, lo que has comentado, la denominación de origen, mi madre es vitoriana, pero de origen de Haro, que es La Rioja. Y siempre me gusta poner el ejemplo, cuando me voy un poquito atrás otra vez, cuando en el 98, 99, 2000, 2001, cuando tú salías por ahí fuera y enseñabas la tarjeta de Málaga, la gente se extrañaba un montón. Pero, ¿de Málaga? ¿Pero qué hacéis allí, no? Una empresa de ingeniería aeronáutica.
Era como si ahora mismo enseñas la tarjeta de Benidorm y tú dices, yo estoy en Benidorm. Es como, Benidorm, allí, eso es un sitio de turismo. Málaga era Benidorm de alguna forma. Bueno, no era ni eso, porque era la Costa del Sol. Málaga, la verdad es que estaba en una situación muy mala en la época del 98, 99, 2000. Pero había mucha gente que quería que Málaga fuese algo diferenciador y diferente en el mundo de la tecnología, y por eso estaba el Parque Tecnológico, Felipe Romera, en fin, empezaban a pasar muchas cosas. Y ahí es donde un poco nace esta analogía con la denominación de origen. Yo siempre digo que las empresas son como las bodegas, las grandes bodegas. Las grandes bodegas son capaces, si están en un mismo entorno, son capaces de, unidas, crear una denominación de origen. Y cuando creas una denominación de origen fuerte, esa denominación de origen vende a las bodegas. De hecho, hoy en día, si vais esta noche a cenar a un restaurante y decís, pues quiero un vino tinto, el camarero os va a preguntar si queréis Ribera o Rioja. Ya os está diciendo, se va a imaginar que vas a querer un vino de una de las dos mejores denominaciones de origen que hay, ¿no? Pues de la misma forma, hoy en día, cuando enseño mi tarjeta de Málaga, la gente dice, ostras, de Málaga, qué bien, ¿no? Ahí están pasando un montón de cosas, hay muchas empresas tecnológicas, a mí me gustaría estar allí. De alguna forma, están ya comprando la empresa lo que le vas a contar, ya están tomando una actitud positiva para decir, cuéntamelo porque tengo interés en saber qué cuenta una empresa de Málaga. Y en ese sentido, eso no ocurre solo, ni lo hace tampoco una persona, pero sí que entre todos tenemos que empujar. Y por eso siempre me ha gustado mucho la vida asociativa, el clúster de empresas aeroespaciales de Andalucía, el clúster de sistemas aeroespaciales de Málaga, cuando se creó el Club Málaga Valley, que venían de Madrid, montaban unos saraos aquí tremendos, el club ahora de ejecutivos del Parque Tecnológico, en su día, que también estuve digamos, como primer presidente, el del Vic Uronova, que era el club de directivos Uronova, que era un poco el que hacía un poco de ejemplo de empresas que habían pasado por la incubadora y que luego habían tenido cierta relevancia. En fin, toda esa faceta social. Yo siempre digo que en la empresa hay una serie de pilares que tienen que ocurrir y hay otra cosa más que no la sé definir ni sé qué impacto tiene, que es esto, que es ser una persona activa en el entorno, pero no porque quieras recibir cosas del entorno, sino porque tú lo das. Y cuando tú lo das, curiosamente, luego la gente se alegra cuando tienes éxito o te viene el alcalde y te dice, oye, que ayer estuve hablando con no sé quién y creo que te puede interesar, porque saben que estás en ese sarao de querer ayudar y eso, de alguna forma, la gente te lo devuelve con creces, ¿no? Y la verdad es que sí, aparte que también me gusta, ¿no? O sea, porque tú también puedes decir, no, yo es que quiero ser un friki del cálculo de estructuras y dedicarme a eso, y eso es necesario porque hace falta frikis del cálculo de estructuras, pero bueno, te tiene que gustar. Como digo, como lo del restaurante y la cadena de restaurantes, al final tienes que hacer aquello que te llena y te hace feliz. Bueno, muy marquetero lo de la denominación de origen. Totalmente, sí, sí, porque realmente es que la denominación de origen Correcto. es, bueno, supervisar que las bodegas hacen bien sus vinos, porque es la parte de control de calidad, y después de eso, el resto es marketing. Correcto. O sea, puro marketing. Bueno, ya nos has hablado de ti, ya te conocemos un poco más. Ahora nos gustaría conocer un poco más a la empresa que creaste hace casi 30 años, 28, ¿no? Sí, 28. Que es Aertec. Nos gustaría que nos contaras, esto te lo sabes muy bien, no lo cuentas nunca, nos gustaría que nos contaras a qué se dedica Aertec, cuándo nace esa evolución que ha sufrido siempre en positivo, la filosofía que habéis seguido tanto tú como Vicente, tu principal socio, y además primo, como has comentado, en esa trayectoria de siempre habéis defendido primero un pie bien sólido y hasta que este pie no esté bien sólido no dar el siguiente paso con el otro pie. Cuéntanos un poco a qué se dedica Aertec para que los chicos entiendan qué tipo de empresa es y luego si quieres profundizamos en algún aspecto. Vale, sí, voy a contar primero porque si cuento todo lo que has dicho ahora, bueno, sí. da para una conferencia completa o para una charla Sí, larga. sí. Aertec hoy en día es una empresa de ingeniería y tecnología aeroespacial, ¿vale? O sea, como primer impacto, primera definición. Realmente todo lo que hacemos está relacionado con el mundo de la ingeniería aeronáutica y nos gustaría estar trabajando en el mundo de espacio, aunque honestamente en espacio todavía hemos entrado simplemente de puntilla con alguna cosa. Y todo lo que hacemos al final es desarrollar tecnología y hacerlo desde un punto de vista del conocimiento experto. Hoy en día estamos estructurados en 3 divisiones o en 3 unidades de negocio. Una que es la histórica, con la que empezamos, que es la del mundo del aeropuerto. Mucha gente piensa que el aeropuerto es una infraestructura civil o de transporte y ya está. No, en el aeropuerto el protagonista es el avión. Realmente un solo avión vale más dinero que todo el aeropuerto. Eso hay mucha gente que no cae en ello.
y por tanto todo tiene que, de alguna forma, rotar alrededor del aeropuerto, del avión, y a partir de ahí es una infraestructura muy internacional. Los aviones despegan de un sitio, aterrizan en otro, y los pasajeros, la mercancía y el propio avión se tienen que encontrar con situaciones iguales o muy parecidas para poder desarrollar su operación. Nosotros somos especialistas en aeropuertos en lo que es los estudios de desarrollo del aeropuerto, la planificación, el diseño aeroportuario o dar soporte al operador del aeropuerto para que pueda ser más eficiente a la hora de desarrollar su función como operador o incluso incorporar tecnología. Esa es la división de aeropuertos. Somos una empresa, de alguna forma, de arquitectos e ingenieros consultores, expertos en aeropuertos, y el trabajo es súper internacional. De hecho, el 80% es internacional. Luego tenemos otra unidad de negocio que está relacionada ya con el avión. Antes he dicho, el aeropuerto es donde el avión se mueve y opera, ahora es para el fabricante del avión. Los aviones de ahora o los aviones del futuro hay que diseñarlos y nosotros nos hemos ido especializando. Primero pasamos por una fase de transición de la ingeniería de fabricación de la planta industrial, que muchas veces está en un entorno aeroportuario. Eso fue nuestra entrada en el mundo de la industria del avión, porque realmente la planta industrial estaba en el ámbito de un aeropuerto, en un entorno aeroportuario, para pasar de la ingeniería y fabricación allá el diseño de sistemas y equipos embarcados en el avión, ¿vale? Ahí tenemos ciertas especialidades. Creemos que el avión en el futuro cada vez va a ser más eléctrico, que no quiere decir que los aviones sean eléctricos, es un matiz diferente, ¿no? Pero tenemos equipos y tecnología propia, con producto propio, en sistemas embarcados en el avión, en computadores de vuelo, en sistemas de conectividad en cabina, en fin, temas muy tecnológicos. Y también, por otra parte, como en España, cuando trabajas en el avión, normalmente trabajas con aviones militares, porque en España el negocio de avión comercial está muy enfocado a la infraestructura, a la aeroestructura, digamos, a la estructura del avión. Nos fuimos metiendo en temas también militares y defensa y fuimos desarrollando una línea de negocio relacionada con sistemas del avión, pero en este caso sistemas de gestión de armamento e incluso munición específica para una tipología de aviones que son sobre todo aviones no tripulados. Al final la empresa hoy en día es aeropuertos, sistemas de avión y sistemas de defensa, y es una empresa ahora tendrá unas 500 personas en plantilla aproximadamente y con filiales abiertas en muchos países, en algunos países del mundo. En Alemania tenemos una actividad importante, en Middle East también, bastante, en Emiratos, y ahora estamos abriendo en Arabia Saudita, Latinoamérica, estamos en Perú y en Colombia con filiales, pero hemos trabajado desde Filipinas, Hong Kong a Estados Unidos, hemos trabajado casi por todo el mundo. Bueno, una empresa tremendamente singular y probablemente los chicos de la escuela pues no sé si habrán oído algo parecido, ¿no? Una actividad parecida, una actividad muy particular. Esto hace que la empresa Aertec tenga una colección de características muy singulares que ya vamos a empezar a enganchar con el mundo del marketing. Hay una que siempre llama la atención, que lo has comentado de pasada, y es que Aertec tiene 2 CEOs. Y nosotros enseñamos aquí en las escuelas de negocio que eso es un error, que debería haber una persona que decidiera, al final alguien tiene que decidir, no puede haber 2 personas que entren en conflicto, ¿no? En una decisión, y más en decisiones empresariales que aplican pues, a otros países, estamos hablando de aviones, en fin, estamos hablando de un sector crítico de defensa. Esto en Aertec, y lleva así ya 28 años, y sin fisuras, tengo que decir, 2 CEOs, ¿esto cómo y por qué? Bueno, primero lo curioso es que en las escuelas de negocio, porque a mí me acuerdo en una escuela de negocio también, me dijeron esto, que era un error tener 2 personas en la cabeza, de tener 2 CEOs. Y yo pensaba, coño, y los chicos de Google, que eran 2, los Hewlett y Packard, que no es que fuese el apellido uno, no, es que eran 2, Hewlett y Packard. Y bueno, y muchos ejemplos como esto, pues son casos de éxito, de justo lo contrario a de lo que me estaba contando Elise. A ver, yo creo que la clave está en que efectivamente nosotros pensamos que 2 caballos tiran del carro mejor que uno solo, y de hecho es un gustazo saber que si tienes a otra persona a tu lado que es absolutamente complementaria, que a la vez respeta la parte que a ti te corresponde dentro de esa complementariedad y que además comparte los mismos valores, tanto éticos como de visión, pues entonces tienes 2 caballos tirando del carro y los 2 fuertes y en la misma dirección. Para nosotros eso es un acierto. En el caso de Vicente y el mío, pues la verdad es que la complementariedad es completa. A mí me gusta estar fuera de la empresa, me gusta relacionarme con
con todos los stakeholders externos, ¿no? De alguna forma, a Vicente le gusta estar en el día a día de la organización, de lo que está ocurriendo dentro de la compañía para que los procedimientos y las cosas y la organización sean muy buena. Para nosotros la organización es uno de los grandes pilares de la empresa, ser muy, muy organizado en todo aquello que haces. Y ya digo, si cada uno tiene su papel, pero lo compartimos todo, porque los dos sabemos cuándo esto necesita el apoyo del otro o la decisión conjunta del otro, y además sabemos que hace falta que haya un sí para que algo se haga, porque si hay un sí-no, pues mejor no hacerlo, porque la otra parte seguramente tiene alguna pieza de información que a mí se me escapa, pues bueno, pues pensamos que en esa, también te lo has dicho, nosotros tenemos una filosofía también de que cada año tiene que ser mejor que el anterior, pero eso es una filosofía del paso a paso, no hace falta correr. Los chicos de Google nacieron a la vez que Artec, o sea que los dos somos casos de éxito del 97, pero vamos, ellos están en la estratosfera del mundo mundial y nosotros somos unos pobrecillos, ¿no? Con todavía una empresa pequeña. ¿Por qué he dicho esto de lo de los chicos de Google? Porque bueno, has dicho lo del paso a paso. Eso, Y, claro, sin embargo, ellos vuelan a otro ritmo, pero también han ido paso a paso, porque han ido siendo el mejor buscador del mundo durante muchos años, hasta que luego ya tenían capacidad para hacer cualquier cosa. Nosotros pensamos que en ese paso a paso y dos formas de pensar muy coordinadas, muy respetuosas la una con la otra, y ya te digo, respetando también, compartiendo los mismos valores, pues es una forma de que no te equivoques, o que te equivoques menos, te equivocas siempre, pero que te equivoques menos veces y que aciertes más veces. Al final todo el saldo ese de acertar más veces que equivocarse es lo que hace que crezca la empresa. Bueno, al final se resume en eso, en una complementariedad, respeto y conocimiento mutuo muy, muy intenso, ¿no? Sí, sí. Otra característica singular del negocio de Artec es que Artec es una empresa B2B pura. En las escuelas de negocio pecamos de enseñar muchos ejemplos B2C y pocos ejemplos B2B. Eso tiene unas características que afectan enormemente a la manera de relacionarse con el mercado y, en definitiva, hacer marketing importantes. Periodo de maduración, por ejemplo, con un cliente de Aertec, ¿de cuánto estamos hablando? Desde que un cliente empieza a hablar con Aertec hasta que Aertec puede presentarle una oferta o firmar un proyecto. Pueden pasar 6 meses o puede pasar un año, y para que madure incluso y ya tengas el primer, no oferta, sino pedido, pueden pasar 2 años. O sea, los periodos de maduración son muy ¿Y esto cómo afecta a la manera de hacer marketing de la empresa? Bueno, afecta muchísimo, porque realmente tienes que adecuarte pues a esto, a la tipología de cliente al que te diriges, que es un cliente experto, que muchas veces intenta o habla contigo diciendo desde el principio, yo sé más que tú, pero puedo necesitar tu conocimiento y quiero que me demuestres que lo tienes. Y desde ese momento tienes que hablar con él siempre con humildad, porque el cliente es el que realmente sabe cómo es la dimensión, cuál es el reto o el problema que tiene y qué digamos, qué challenges o qué retos hay en él, ¿no? O qué problemática hay en él. Pero tiene que empezar a ver que tú eres alguien que está hablando su idioma, que está hablando con la misma entendimiento de, no únicamente la jerga, que es lo que se suele hablar, eso es casi lo de menos, sino que tiene la misma sensibilidad hacia la problemática hacia la que él se quiere dirigir, ¿no? Luego también sabes, somos una empresa al final de nichos de mercado, porque operadores aeroportuarios hay muchos en el mundo, pero al final no hay tantos realmente. Estamos hablando de un número discreto, casi los podrías hacer una lista de todos los operadores aeroportuarios del mundo. Y si hablas de fabricantes de avión o industrias de defensa en la parte aeronáutica, entonces la lista ya es hasta corta, ¿vale? Entonces, aunque es verdad que son clientes muy grandes que cuando te metes en ese cliente, luego se abre a su vez otros muchos clientes dentro del mismo, porque tocan muchas ramas diferentes de la aeronáutica o del avión o del sistema. Pero, lógicamente, la forma en la que tú identificas primero dónde están tus targets, cuáles son tus potenciales clientes, y luego a partir de ahí, cómo empiezas primero a contactar con él, que te dé la oportunidad de que tengas una relación un poco más abierta, más cercana, más de intercambiar información, y a partir de ahí que ya tengas el reto y tengas el contrato, pues el proceso es largo. No tiene mucho que ver con el B2C claro. que comentabas, pero bueno, también hay elementos que hay que ir rescatando, o sea, supongo que del mundo de B2C, ¿no?
Esto que comentabas de hablar el mismo idioma va en el claim Sí, de sí. AERTEC, ¿no? Let's Talk Aeronautics. AERTEC habla aeronáutico, que es el lenguaje que entienden los Sí, clientes de AERTEC. para nosotros eso es muy importante. Yo pongo un ejemplo muy tonto y muy fácil. Lo pongo porque así es más fácil de entender fuera de nuestro círculo. Y es que, imaginaros que un cliente quiere encontrar una empresa que le diseñe un hangar para sus aviones, porque tiene que hacer allí una serie de operaciones de mantenimiento o lo que sea. Se puede ir a un montón de empresas de ingeniería, de naves industriales. Y cuando se acerca a una empresa de una nave que hace ingeniería de naves industriales al cliente ese que le ha llamado para ver si le puede diseñar el hangar, lo primero que hace esa empresa de ingeniería es preguntarle ¿y qué altura necesitas de hangar? ¿Y qué ancho necesitas entre pilares? ¿Y qué profundidad? Nosotros, cuando vamos a la misma situación en el mismo primer diálogo, lo primero que le preguntamos es ¿qué quieres hacer en ese avión? ¿Qué aviones vas a meter en ese hangar? ¿Qué tipo de operaciones vas a hacer en ese hangar? ¿Quieres hacer un mantenimiento de clase C, de clase B? ¿Simplemente es un hangaraje para hacer una reforma completa? ¿Vas a construir parte del avión? Empiezas a hablar su idioma, es el Let's Talk Aeronautics. Empiezas a hablar su idioma para al final acabar diseñando el hangar. Lo que pasa es que lo haces desde entender qué es lo que va a pasar allí dentro, cuáles son realmente sus retos y sus necesidades, no desde el punto de vista del contenedor, que sería la aproximación que haría a lo mejor una ingeniería típica de las que puede haber aquí en Málaga a nivel mundial o en España. Otra característica que has contado de pasada, muy particular, que singulariza el negocio de AERTEC y AERTEC como empresa, lo has dicho de pasada, en el entorno B2B y más en el entorno de AERTEC, el número de clientes es muy pequeño. O sea, Coca-Cola trabaja con millones y millones de clientes. El público objetivo de AERTEC son unos pocos miles, muy poquitos, y en algún sector, como el de la fabricación, decenas. O sea, que estamos hablando de muy pocos clientes. Esto significa entonces que AERTEC está obligada a fidelizar al cliente, porque no se puede permitir el lujo, con los pocos clientes que son, no se puede permitir el lujo de perderlo, ¿no? Sí, efectivamente, eso está en nuestros valores o en nuestros, digamos, elementos claves de desarrollo de empresa o de negocio, es la fidelización del cliente. Nosotros no nos podemos permitir perder un cliente. Ganar un cliente y tener la primera oportunidad es la primera oportunidad de muchas que están por venir. Y eso significa que desde el primer momento, desde el primer trabajo, no le puedes fallar y no puedes aprovechar la oportunidad para ver si ahora gano más dinero porque el tipo no se está dando cuenta o porque tengo una oportunidad de sacar algo más de lo que tenía previsto cuando empecé mi relación con él. La relación con él tiene que ser no a maximizar el beneficio o la oportunidad que me ha dado, sino a maximizar la duración que va a tener la relación con él en el futuro. Precisamente por eso, porque son clientes, pues son pocos clientes potenciales y porque además se hablan entre ellos, que eso es muy importante. No hay la referencia y la relación que hay, el network que hay entre el mundo aeroespacial o el mundo aeroportuario, porque al final hay eventos donde van todos. Bueno, pues si lo haces mal o si eres alguien que se está aprovechando de una situación o que no responde adecuadamente, puede ser mortal. Y al contrario, la mejor prescripción que pueda haber no es la de un comercial o de alguien haciendo desarrollo de AERTEC, de negocio de AERTEC, sino es de otro cliente diciendo estos tíos son muy buenos, confía en ellos que te van a solucionar el problema. Y la última gran característica que también has mencionado es que el negocio es tremendamente internacional. Hablabas en aeropuertos, el 80% de los proyectos son proyectos internacionales y eso también exige otras cosas a AERTEC que a lo mejor no le exige a otro tipo de empresas, ¿no? Desde el lenguaje hasta... Sí, totalmente. A ver, a nosotros nos encanta el mundo internacional. O sea, de hecho, si decidimos empezar por aquí también es porque el ámbito internacional o trabajar de forma internacional era algo que no únicamente que necesitábamos, porque lo necesitamos, porque si nos quedásemos solamente en España, el mercado enseguida lo coparíamos, y era importante, pero también porque nos parecía que era realmente el atractivo. Pero efectivamente, eso condiciona o hace un poco que tomes muchas decisiones que están relacionadas con el ser internacional, empezando porque el inglés tiene que ser el idioma común en toda la compañía. De hecho, el lema Let's Talk Aeronautics nos ha puesto en otro idioma más que en inglés. El inglés es el idioma común en todo el mundo aeroespacial o el mundo aeronáutico porque tiene que haber un idioma común. Todas las torres de control del mundo hablan solamente en inglés, salvo que estén comunicándose, en el caso español, con un avión español. Pero si no,
Si dudan, lo van a hacer en inglés, ¿vale? En cualquier lugar del mundo. Cosas también, como yo siempre he dicho en la empresa, si quieres ser internacional, empieza por ti mismo. Y eso significa que pues, vamos a reclutar a gente de otros países. De hecho, en Málaga tenemos la fortuna de tener una comunidad internacional súper rica. Hay gente de muchísimos países que están buscando trabajo, que tienen interés en trabajar en una empresa como la nuestra, pues vamos a aprovechar eso, porque al final, llevando gente con la cultura, en el tema internacional hay un reto grande que es el cultural. El cultural no es tan fácil de gestionar si no te das cuenta de que la cultura es importante, de que las cosas no ocurren igual en un país que en otro. En cada país tiene su forma, su propia cultura de hacer las cosas. Pues si tienes gente en tu empresa que ya es de esa cultura, pues te va a facilitar también la forma en la que cuando llegue la oportunidad de trabajar con un cliente del país, de gente que tenemos en plantilla, pues bueno, pues hacerlo con esta persona un poco como abanderado, ¿no? En fin, hay el idioma, al mantener un idioma único, nuestra página web debería estar solo en inglés, lógicamente la usamos en español. El español es importante porque el mercado latino, el español es un idioma grande, ¿eh? España y Latinoamérica ya de por sí es un gran mercado. Pero bueno, para nosotros es importante, pero no únicamente, ya digo, el inglés como idioma, sino como cultura y cultura interna y personas que tenemos en plantilla. Ahora, por ejemplo, empezamos a tener un número significativo de gente árabe, porque la verdad es que en Oriente Medio pues estamos desarrollándonos muy bien, es un mercado que nos gusta mucho y bueno, y tenemos tanto hombres como mujeres árabes trabajando que ayudan un poco también a eliminar barreras a la hora de trabajar ahí en esos países. Claro. Yo te he oído también contar a veces que esto de lo internacional, algo que parece tan nimio como el dominio de la web, pues esto puede ser un problema luego cuando te internacionalizas, ¿no? Sí, claro, cuando nosotros nacimos, en el 97, esto de la web ya existía la web, Google acababa de nacer, justo nació y aparecía la pantallita en blanca, pero no parecía algo tan importante y nosotros nos llamamos Artec y registramos el dominio artec.es y con el tiempo, como ya conforme se fue desarrollando el mundo de Internet y demás, nos dimos cuenta de que si no éramos una .com a nivel de búsqueda internacional, te quedabas muy lejos de conseguirlo. Y como entonces teníamos claro que teníamos que ser súper internacionales y que el ADN de la empresa tenía que ser internacional y queríamos ser .com, resultaba que el .com estaba pillado por una empresa americana a la cual llamamos por teléfono, una empresa muy pequeñita y que sigue existiendo, que no se dedica al tema de unos sprays o no sé qué, y le llamamos por teléfono al dueño de la empresa para pedirle si podíamos comprarle su dominio. Y el tipo, que tampoco en aquella época debía estar pero ¿cómo me vas a comprar? Si es en mi nombre, si así me conoce todo el mundo. Digo, ya, pero no queremos comprar tu marca ni tu nombre. Lo que queremos es que nos dejes o sea, que abandones el .com, el artec.com, para que sea nuestro. No había manera de entenderse con él y no lo veía, no sabía lo que queríamos y le ofrecimos dinero. No muy poco dinero porque no teníamos dinero en aquella época tampoco. Esto fue hace un montón de años. O sea, le ofrecimos el dinero que pensábamos que podíamos ofrecer. Y entonces fue cuando hicimos una evolución de la marca para incorporar el Solutions y poder tener el artecsolutions.com, porque era la única forma de poder empezar a trabajar con una marca que estuviese asociada a un dominio y que ese dominio incorporase el .com para poder tener proyección internacional. Con el tiempo, ya hoy en día eso ya no es tan importante. O sea, sí es importante ser .com, pero ya no es importante que tu marca sea exactamente la que está escrita en el dominio, el Artec Solutions, ¿vale? Con lo cual hemos vuelto a trabajar ahora en la marca Artec, ya sin el Solutions dándole tanto peso, porque ahora mismo la forma de buscar ha cambiado por completo. Es más, ahora con la inteligencia artificial es que está cambiando otra vez. Estamos viviendo otra revolución. Correcto. Bueno, vamos a meternos en harina marketera. Perdona, Sí. Cuando creamos la empresa se llamaba Artec Ingeniería y Desarrollos SL, así se llamaba la empresa. Sí. Cuando ya dijimos, oye, el mercado, tenemos que ir a ser internacionales. Fue cuando hicimos la reflexión del solutions.com y también nos fuimos al registro mercantil y cambiamos la denominación de la empresa para que fuese Artec Solutions SL, ¿vale? Que hoy en día tenemos Artec Solutions GmbH, Artec Solutions Limited, Artec Solutions SaaS. Las empresas por el mundo son Artec Solutions con, digamos, la definición mercantil del país que corresponda.
pero eso también lo evolucionamos. Sí, sí, sí. Claro, esto hay que ser internacional en todos los... En todo, sí, sí. Si no, no lo eres, ¿no? Bueno, pues aprovechando que hoy nos acompaña el equipazo de marketing de Aertec, al que le agradezco que esté hoy por aquí, la verdad es que es un placer veros, y que han sufrido y siguen sufriendo tu intensidad marketera, porque la tienes. Hemos comentado antes bueno, pues sois dos grandes socios. Vicente más de puertas para adentro, tú más de puertas para afuera, y más de puertas para afuera está el marketing. Y tú siempre has considerado que el marketing es uno de los grandes pilares que tiene esta empresa y cualquier empresa. Y me gusta mucho, a veces que te he oído decir, que el marketing, desde tu punto de vista, es un amplificador. Me gustaría que compartieras con nosotros esta reflexión. Sí, efectivamente. Eso es el concepto de multiplicador. En nuestra empresa, cuando al final te vas a los pilares, yo digo que es tener foco, o sea, foco a qué te quieres dedicar y en qué quieres ser el mejor, en las personas, conseguir que las personas compartan ese foco y se entusiasmen dirigiéndose hacia aquello en lo que quiere ser el mejor. Y lo tercero es la organización, estar súper organizados, porque es lo que distingue a una empresa de otra, la empresa que vive en el caos o la empresa que es súper organizada. Pero hay un cuarto pilar que es el del marketing, el cómo proyectar lo que haces, y ese es el que multiplica el éxito de las otras tres cosas. Cuando algo multiplica, si las otras tres cosas son un desastre, multiplicas por 0 y el marketing no sirve para nada, o multiplicas por 1 y el marketing no sirve para mucho. Pero esto de multiplicador cogí el concepto de una charla, porque ir a charlas es interesante, se escuchan cosas y te quedas solo con una, pero con una a veces vive mucho tiempo. Y fue del fundador de Grupo Planeta, conocéis el premio Planeta y tal, y este decía, oye, nosotros somos expertos en publicar libros y sabemos lo que la gente quiere. O sea, sabemos cuándo un libro va a tener éxito, es que lo sabemos, porque lo leemos y tal, y este va a tener éxito. Y dice que ellos seleccionan 2 libros que saben, están convencidos que van a tener éxito y preparan un presupuesto de marketing para la promoción de estos 2 libros. Hacen el primer lanzamiento con una parte pequeña de esa reserva que han hecho para el presupuesto de marketing, los lanzan los 2 libros y se dan cuenta a las pocas semanas que hay un libro que se vende solo, que va a toda leche, o sea, que se está vendiendo solo, y hay otro que, igual de convencidos ellos, porque ellos son expertos en libros, pero no consigue arrancar, va despacio, se va moviendo despacio. Y entonces preguntaba al público, ¿dónde pondrían ustedes, sabiendo que uno se vende solo y que el otro va despacio, y convencidos como estáis, porque sois expertos en vender libros, que los 2 deberían ser un éxito, ¿dónde pondríais el presupuesto de marketing? Claro, yo he usado la palabra multiplicador y aquí, si sois un poquito, diríais, pues, coño, en el que se vende solo. Porque el marketing lo que hace es multiplicar. Y si esa venta, si está vendiendo 10.000 ejemplares al mes y lo multiplicas por lo que puedas multiplicar con el marketing, vas a vender millones de ejemplares. El que se vende despacio, pues multiplicarás por menos. ¿Vale? Entonces, y eso, que puede parecer una anécdota, es para mí importante. Al final el marketing sirve para multiplicar por mucho aquello que tiene éxito en la empresa. Y muchas veces las empresas, curiosamente, hacemos justo lo contrario. Y es que vemos que lo que va bien y lo que se vende solo, bueno, pues esto tal, y en esto otro que queremos, estamos convencidos de que hay un mercado detrás, de que somos muy buenos y que el mercado debería, no entendemos por qué el mercado no lo acaba de comprar, pues decidimos que esto hay que promocionarlo, vamos a hacer una feria, vamos a hacer un show, vamos a hacer lo que sea, porque aquí a esto le hace falta el apoyo del marketing. Y es un poco la diferenciación, ¿no? Un poco el error que de alguna forma muchas veces se comete, ¿no? Es verdad. Más cosas sobre marketing. En Aertec la pandemia se aprovechó para muchas cosas después del miedo inicial y el impacto. Luego es verdad que se aprovechó para muchas cosas y una de ellas fue para hacer un rebranding, para reformular la marca, el logotipo, el isotipo. Está aquí Adriana, que fue la que lideró este proceso. ¿Por qué el cambio de marca y qué ha supuesto, si ha supuesto algo para la empresa? Pues la verdad es que haces bien en recordar aquello. En la pandemia para nosotros fue terrible. Vamos, yo no he pasado más noches sin dormir. Fue terrible, de verdad, porque nosotros estamos en el mundo de los aviones, los aeropuertos se cerraron,
de repente teníamos gente que no podía ir a trabajar porque la parte de servicio, de dar apoyo al servicio aeroportuario, pues de repente es que no había pasajeros, los aeropuertos estaban cerrados y no se podía entrar. Las fábricas de aviones, Airbus, de repente sus clientes no podían quedarse con los aviones y tuvo que reducir drásticamente la producción. Fue terrible para nosotros, ¿vale? Fue un momento y además con mucha incertidumbre, porque ninguno sabíamos cuánto iba a durar este rollo de la pandemia, el COVID de las narices, todo esto, ¿no? Yo veía los vídeos de la gente haciendo tartas y pan en casa y tal, felices, y yo digo, yo estoy pasándolo fatal, yo lo estoy pasando fatal. No paraba, vamos, de intentar averiguar y todos los días ver cómo manteníamos la empresa a flote y recuperábamos cada situación. Y en aquel momento de tensión y de tal, cuando ya veíamos que a lo mejor podíamos salir del túnel, que estábamos perdiendo dinero y estábamos en una situación dura, fue cuando decidimos que a lo mejor era el momento de vamos a salir, pero yo esto de que de aquí saldremos más fuertes, me parece que es una frase hecha que se abusa de ella, pero sí que es verdad que era decir, vamos a hacer que la gente deje de pensar en el COVID y en lo que está sufriendo y en un futuro incierto y vamos a volcarnos en un proyecto ilusionante, como era el rebranding, ¿no? el cambiar nuestra imagen corporativa, manteniendo nuestro Artec, de hecho quitándole el Solutions, como he dicho antes, que ya no era tan necesario, y buscando una forma nueva de comunicarnos con nuestra marca, con el entorno. Aquello tenía un pequeño coste presupuestario, que me acuerdo que Vicente, muy obsesionado con el dinero, no, esto no puedo, ahora no, y además la gente no puede pensar que ahora vamos a derrochar dinero en esto. Y digo, si es que justo ahora cuando lo tenemos que hacer, hay que hacerlo ahora, porque primero no es tanto dinero el rebranding, y segundo, afortunadamente no es tanto dinero porque el talento interno lo teníamos. Exacto, aquí está, exacto. Aquí tenemos a nuestra Adriana, que hizo un trabajo excepcional, chulísimo. Primero me lo presentó a mí, con Fernando, con Antonio, al equipo de marketing, me presentaron el cómo sería, ostras, y yo me emocioné, sí, vamos. Sí. Me pareció espectacular. Entonces fue cuando decimos, vamos a por ello, vamos a hacerlo y vamos a comunicarlo a toda la empresa, ¿no? A toda la empresa, a todo el exterior, ¿no? Y la verdad es que era el momento de hacerlo. Era un momento de salir con una ilusión nueva, una imagen nueva, una perspectiva nueva de cómo evolucionar. Y no os podéis imaginar el efecto que tiene, bueno, os lo deberíais imaginar por lo que estáis estudiando en ESIC o en EIG, deberíais saberlo, lo importante que es ilusionar primero a tu gente y luego a tu entorno. Y la fuerza que tiene la marca para poder generar esa ilusión. Sí, la verdad es que fue muy emocionante. Bueno, más cosas de marketing, porque claro, Artec, hemos dicho, tiene pocos clientes, es un ámbito de trabajo completamente internacional, en el B2B. ¿Qué tipo de marketing? Porque claro, esto condiciona el tipo de marketing que tiene que hacer la empresa. La empresa trabaja 3 ámbitos de manera muy intensa a nivel marketero. Uno son los eventos, otro es el marketing relacional y otro es el marketing digital, ¿no? Porque bueno, también tiene que comunicar con el mundo entero, pues el marketing digital evidentemente parece la vía más sensata. Pero llama mucho la atención los eventos, porque quizás es la parte más desconocida en el ámbito del marketing. Hablamos de digital, hablamos mucho, de relacional también solemos hablar mucho, de los eventos se habla poco. Para Airtec los eventos son algo muy importante en el marketing anual, ¿no? Sí, absolutamente. La empresa al final es una empresa que se dirige a otros profesionales, B2B, además de nicho, de entornos más o menos no gigantescos, pero estos entornos tienen ferias mundiales donde todo el mundo va y donde de alguna forma, de hecho, si no vas, no existes, no estás. De alguna forma podrías desaparecer de ese entorno. Y cuando vas, tienes que ir también, dentro de la capacidad presupuestaria que tengas, dándolo mejor que seas capaz de dar, ¿no? Es curioso que he dicho que puede parecer que como son entornos pequeños, el evento es pequeño, el evento seguramente que más dinero mueve del mundo, de cualquier cosa, de lujo, de lo que sea, es el de la Feria Aeroespacial de Le Bourget en París, que se hace cada 2 años. Porque ahí todos los que van a vender aviones o aviones militares o cualquier cosa que vuela o que va al espacio. Y no hay nada más caro que un avión o cualquier cosa que vuela o que va al espacio.
Con lo cual, en la cantidad de miles de millones que se mueven en esa feria es brutal. Y nosotros tenemos que estar allí. Y claro, y es una feria súper cara también de estar allí, ¿no? Tenemos que estar en Le Bourget, tenemos que estar en FEINDEF en Madrid, que se ha ido conformando como la feria más importante de defensa a nivel nacional con ambiciones internacionales. Tenemos que estar en Eurosatory, que se hace también en París los años alternos con Le Bourget, que es la gran feria de defensa, entorno de defensa mundial, donde nosotros estamos en el ámbito aeroespacial. En fin, tenemos una serie, estamos en los Passenger Terminals, que son las ferias que cada año hace la Asociación Internacional de Operadores Aeroportuarios hace en Europa. Pues este año toca Londres, pues estaremos en Londres. La presencia en esos eventos para nosotros es muy importante y hacerlo además bien. Hacerlo preparando el previo a la feria, con quién vas a intentar relacionarte, quién quieres que te visiten, que te conozcan, que te vean, que luego cuando se encuentren nuestro stand, que no es el macro stand porque no somos una macro empresa, pero es un stand con las dimensiones suficientes y muy cuidado en el detalle de cada elemento que está allí, cómo debe estar puesto para que permita interactuar con los visitantes, los que vienen a vernos porque está concertado o los ocasionales, y luego cómo digamos, trabajamos en paralelo ese marketing relacional y ese marketing digital para que confluya en el mismo periodo del evento, y luego cómo sacamos conclusiones y rédito de todo lo que hemos hecho allí. O sea que para nosotros los eventos es la gran feria donde estamos todos, y de hecho son agotadores. A mí me encanta ir a los eventos, pero son agotadores, porque es que no paras, no encuentras ni momento para comer, ¿no? Y luego encima tienes que salir a cenar fuera, que no son cenas de divertirte, sino son cenas al final que estás tenso, pero son muy importantes para nosotros los eventos. Y no solamente la feria, ¿no? Porque Aertec ha hecho también eventos muy singulares dirigidos a clientes específicos que también son muy atractivos y que, bueno, yo recuerdo con mucho cariño. Sí, nosotros, efectivamente, bueno, Fernando en esto fue padre de la criatura y pasamos muchas horas trabajando juntos y decidimos hacer un evento en Málaga también para traernos a la gente aquí, a nuestro territorio. Porque además Málaga hoy en día tiene mucho atractivo de marca también, la gente quiere venir a Málaga. Y claro, me acuerdo que la primera reflexión de Fernando y yo era, ¿qué hacemos? ¿Un evento grande y vamos a invitar a mucha gente y tal, y qué sitio será y qué ponentes? Y vamos en esa dirección y de repente decimos, no, vamos a hacer un evento exclusivo. O sea, van a venir 50 personas que vamos a decidir nosotros quiénes son, les vamos a invitar y vienen a vivir el evento de su vida. Va a ser un evento de experiencia también, no únicamente de aprender, sino va a ser una experiencia para ellos. Y son 50 personas elegidas que venían además de un montón de países del mundo, de Arabia Saudita, bueno, en fin, de muchos países, pero todo tiene que ser perfecto porque los vamos a traer aquí y tienen que ir a un buen hotel, en la recepción del hotel ya tiene que estar preparado el kit de bienvenida, vamos a tener una primera experiencia de una cena de bienvenida, primero con una guía turística por Málaga para que conozca la ciudad, porque la gente, muchos de ellos venían también interesados en conocer Málaga. En fin, todo hasta el cóctel de despedida. El alcalde. Bueno, el alcalde es un crack, o sea, el alcalde, si tú le pides algo y sobre todo le dices que vienen extranjeros y con capacidad de invertir, va a ayudarnos. Sí, me acuerdo que las 3 cenas que hicimos con él, le quería, alcalde, son gente súper interesante de diferentes países. ¿Qué países? Decías la lista de 16 países y el tipo aparecía en la cena. Yo no hace falta que pierdas mucho tiempo con nosotros, pero lo que sí me gustaría es que vengas como alcalde anfitrión de la ciudad a dar la bienvenida. Vale, pues entonces me paso un rato, ¿en qué sitio vais a estar y tal? Y se pasaba un rato en mitad de la comida, soltaba su pequeño speech de bienvenida, como él hace todo, súper espontáneo, citaba todos los países que acababa de escuchar por teléfono esa misma mañana o el día anterior, y saludaba a todo el mundo. Vamos, la verdad es que ese tipo de eventos reforzados con la marca Málaga, que hoy refuerza muchísimo esa denominación de origen que hemos creado entre todos, bueno, pues hacen mucho, ¿no? Sí. Hay otro tipo de eventos hoy en día que también le estamos dando mucha importancia, que esto a lo mejor no me lo vas a preguntar porque esto es reflexivo último, y es que ahora pensamos que el marketing tiene 2 vertientes, la de toda la vida, que es la que en EIG y demás estudiáis todos, que es el mercado, el cliente, todo esto, pero el marketing hoy en día tiene otra vertiente diferente, que es
buscar gente, talento. Está aquí. Está ahí. Vale, vale. Te iba a preguntar Como no está preparado esto, pues te iba a entonces me preguntar, callo. de hecho, efectivamente, porque además sé que para ERTEC es muy importante la búsqueda de talento. Y esto es lo que se conoce en marketing, se llamó en su momento la nueva frontera del marketing, Ajá. el internal branding. Ajá. Y ahí me consta que ERTEC es muy activa y Ajá. de hecho este tipo de eventos ERTEC los hace también de Sí. puertas para adentro. Exactamente, sí, sí. Efectivamente, ese employer branding o internal branding es fundamental para nosotros hoy en día. Hoy en día es casi tan complicado encontrar un cliente como encontrar un talento de los que de verdad te saca el proyecto y es autónomo y tiene la experiencia, con lo cual tienes que también hacer cosas para dirigirte a ese mercado de las personas que están viendo si cambian de empresa o si buscan la primera oportunidad en nuestra empresa. Y ahí hay que hacer acciones. Y hay que ir a ferias también, a ferias de empleo y hacerlo medianamente bien para distinguirte un poco de la competencia que también quiere reclutar ese talento. Hay que hacer también ese marketing interno para retener los que tenemos, para que la gente no vuele, llamados por otras empresas. Entonces hay que hacer que se identifiquen con la marca, que la vivan, que disfruten con ella. En fin, el marketing interno hoy en día es no te digo tan importante como el otro, pero casi, ¿eh? Porque sin personas no hay futuro, o sea, no hay trabajo. Te voy a hacer una pregunta difícil en ese ámbito. ¿Este marketing interno quién lo debe liderar? ¿Recursos humanos o el departamento de marketing? Pues es muy buena pregunta y además efectivamente está en el día a día. Mira, yo creo que es bueno que el CEO sea el primero que lo lidere, porque el CEO es el líder de alguna forma, es el ejemplo y a la gente le gusta trabajar con personas. A mí me habría encantado trabajar con Steve Jobs, que no lo he llegado a conocer y tal, pero mucha gente le habría encantado trabajar con Steve Jobs o con Elon Musk, aunque debe ser un tirano y un tío súper duro, pero joder, que estar delante del cerebro mayor de muchos años, ¿no? Pues debe ser la leche. Entonces yo creo que el CEO es muy importante en el tema del employer branding. ¿Vale? Y luego, efectivamente, ahí hay una confluencia. Recursos humanos es al final el que sabe cómo gestionar el recruiting y cómo medir la satisfacción de la gente que está trabajando y cómo al que le llegan los problemas personales y laborales. Muchas veces los problemas laborales derivan de un problema personal y hay que saber gestionar esa situación en un problema personal. Y luego marketing, lógicamente, es el que tiene que hacer que todo esto sea atractivo, que llegue a mucho más lejos. Ese factor multiplicador del marketing es importante, pero ahí efectivamente tiene que haber un trabajo en equipo entre recursos humanos y marketing. Estamos de acuerdo. Lo que pasa es que las técnicas, las estrategias al final son las mismas, ¿no? De puertas para afuera o de puertas para adentro, y esas las que lo conocen son los de marketing. Sí, sí. Bueno, sí, claro, aquí estamos. ¿Qué voy a decir? Sí. Bueno, para ir terminando, antes de dar paso a las preguntas, ¿qué tipo de talento busca hoy una empresa en general? Ya voy a dirigirme al Antonio Gómez Guillamón, empresario, no CEO de ERTEC, sino líder de una empresa. ¿Qué tipo de talento buscamos? Pues mira, yo lo clasificaría en dos bloques, en dos grupos. Uno es el que yo llamo el talento friki, que es el de gente, macho, que no sabes dónde está, que es muy difícil identificar, pero que de verdad es que tienen un cerebro encima de la cabeza. Otros tenemos otras cosas, pero estos tienen un cerebro encima de la cabeza. Hicimos algún evento marketingiano muy fuerte, como fue lanzar challenge en las universidades, cuyo output no iba a ser el que resolviesen el challenge que era de la empresa, de cómo resolver un problema técnico que podían tener drones que estábamos diseñando, sino lo interesante era identificar la gente que es capaz de resolver ese problema técnico y lo hace con una brillantez excepcional. Entonces, buscar ese talento friki es digamos, un target para la empresa. Muchas de las, además, son gente que está muy competida mundialmente, cuando realmente hay alguien muy brillante, técnicamente, que luego pueden ser tipos muy raros o difíciles de relacionarte como personas, en fin, puede ser de todo. También hay gente divertida, que es friki, pero eso es un grupo. Y luego el segundo, que es el del colectivo, es del que formamos la mayor parte de la gente de ERTEC, es gente que sea... A ver, que voy a decir cosas que son obvias, pero que no todo el mundo a lo mejor
Pero vamos, al final es que sea gente que sea positiva. Yo, la gente triste y la gente negativa y el que ve el problema antes que la solución, o el que solamente ve los problemas y no los retos, pues buscar esa gente positiva, buscar gente que ya está automotivada, gente que tiene espíritu internacional. Cuando, por ejemplo, buscamos gente que está posgraduada o que se acaba de graduar, para nosotros es muy importante, o sea, por supuesto, si habla idiomas, mucho mejor, pero también que haya tenido experiencia internacional, que haya salido del cascarón, que haya viajado por ahí fuera, que haya visitado países. Todo ese empape cultural internacional para nosotros es muy importante, que le guste lo que hace, en fin, que tenga digamos, los conocimientos adecuados. Ahí yo creo que hay más gente que está buscando lo mismo, pero bueno, para nosotros realmente es clave, ¿no? Sobre todo la parte más internacional, que sea gente que tenga un espíritu internacional, aunque haya nacido y se haya criado en Málaga, eso no pasa nada, ¿no? Málaga es una ciudad súper internacional per se. Claro. Hablando de Málaga, y penúltima pregunta, y con esto enganchamos con lo de la denominación de origen. Málaga ha crecido muchísimo, se ha convertido en referencia, se habla de, está de moda, yo sé que este concepto no nos gusta, pero ¿qué le falta a Málaga todavía y qué le sobra? ¿Qué le falta a Málaga todavía? Bueno, yo creo que todavía nos falta, a ver, lo que hemos conseguido en estos años es brutal y efectivamente ahora es una marca Málaga la que apoya a la empresa, es una denominación de origen que multiplica el valor de la empresa, eso lo tengo claro, a la gente le encanta estar aquí, pero nos falta todavía tener una universidad mucho más internacional. Tenemos una gran universidad, pero tiene que ser mucho más internacional, tiene que trabajar más su proyección internacional. Cuando hablas con ellos te dicen, pero si somos los que recibimos más Erasmus de Europa, no lo sé si será cierto o no, pero a mí eso me da igual. O sea, la gente elige hacer un año de Erasmus no porque venga buscando la universidad más excelente, con mejores grupos de investigación, que participan en más proyectos internacionales. Son motivaciones diferentes la del Erasmus con que un alumno alemán de bachillerato decida que quiere estudiar en la Universidad de Málaga porque el equipo de telecomunicaciones de no sé qué tal le han dicho que es muy bueno y demás. Necesitamos una universidad mucho más internacional de la que tenemos, que aparezca en los rankings. Es que estamos fatal en los rankings de la universidad. Pero lo bueno es que la universidad tiene buenos miembros. O sea, no digamos, y es que encima es un desastre. No, pues la universidad tiene grupos de investigación que son súper potentes, súper chulos. Aquí hay un grupo de investigación que la gente en Málaga ni lo sabe, que está todo el día trabajando en la misión del Perseverance en Marte, con una cámara de reproducción de la atmósfera de Marte, con lo cual muchos de los ensayos que va a hacer el Perseverance es este robot que está todos los días haciendo cosas en Marte hoy en día, que es de la NASA, muchos de los experimentos que va a hacer o cosas que tiene que hacer, primero se prueban en la cámara de reproducción de la atmósfera marciana, aquí en el Laser Lab, en la UMA, para, si se valida, entonces se puede ejecutar ese proyecto o ese test, ese ensayo allí, ¿no? En fin, tenemos buenos miembros de la universidad, pero hace falta que sea mucho más internacional. Y luego en la ciudad tenemos que ser capaz de ese talento que hemos atraído y esas empresas multinacionales, ahora tenemos que atraer también el capital, la parte financiera, la banca de inversión. Por aquí hay alguien de la banca de inversión que lo he saludado a la entrada. Digo, mira, por lo menos vienen a este tipo de eventos, ¿no? Yo creo que hace falta atraer más capital, ¿no? También hace falta que cambie la cultura de los que están en el lado de la empresa, de que se abran más al capital, que no sea tanto como hemos hecho nosotros de una forma muy doméstica, al final crecer con los recursos que generamos. Pero la parte financiera y tener una universidad con proyección internacional, ahora han venido universidades privadas aquí a Málaga, que bueno, que también son buenas, para mí esto es saludable, además esto hace que haya cierta competición en la ciudad y eso es muy bueno, ¿no? Pero para mí una universidad muy internacional con marca, proyección, que aparezca en los rankings, es importante partiendo de que tenemos buenos miembros y luego necesitamos ser mucho más atractivos en la parte financiera. Y luego en la ciudad hay que mejorar cosas. Nosotros estamos teniendo ahora problemas que captamos gente de fuera y ya dicen que sí, que oye, encantado viene, y luego al cabo de unos días dicen, ostras, es súper cara la vivienda, no encuentro nada. No sé qué hacer, claro, yo ya esto no contaba con ello. O sea, hay cosas que la ciudad pues tiene que mejorar también, por supuesto. Y un minuto, porque sé que Antonio vivió 2 años en el Reino Unido, tiene muchas costumbres británicas y una de ellas es empezar y terminar a la hora. Entonces, para terminar, hay cuarto y que dé tiempo a hacer preguntas. En 30 segundos, un minuto, una última pregunta antes de que pregunten ellos. ¿Y qué consejo le darías a un joven? Nosotros aquí
en la escuela intentamos sembrar la semilla del emprendimiento, semilla que tú ya tenías desde niño. ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere iniciar su propia aventura empresarial? Bueno, yo creo que lo primero es que descubras cuál es la pasión que tienes, cuál es la cosa que realmente te gusta y empieces a pensar en cómo puede eso de alguna forma convertirse en negocio, cómo se puede monetizar, entre comillas, de una forma creativa, de una forma diferente, sin tener miedo de ser una pulga entre elefantes. Eso no importa, porque las pulgas viven entre elefantes, incluso crecen entre elefantes, y que lo hagas siempre con la pasión de esto me gusta, esto creo que si profundizo mucho. Mira, mi padre era licenciado en farmacia, ingeniero técnico topógrafo y acabó haciendo un doctorado, era doctor en historia del arte. Y el consejo que me daba siempre era: Antonio, dedícate a una cosa y ser el mejor en algo, aunque sea de la cosa más peregrina, porque si eres muy bueno en una cosa, por peregrina que sea, siempre vas a tener alguien que necesite los conocimientos que has adquirido. No hagas como yo, que soy un tipo del Renacimiento que he hecho un poco de todo. Haz lo justo, dedícate a una cosa en concreto, es muy bueno. Pues lo mismo, o sea, a partir de que hayas identificado eso, pon el foco en eso y apréndelo todo de eso. Apréndelo todo. Además, hoy en día hay tantas fuentes de información para ser súper bueno en algo. Apréndelo todo y no tengas miedo de decir, no, y con esto voy a ser multimillonario. Eso no importa, eso llegará o no llegará, eso da igual. Lo importante es que de esto quiero disfrutar con lo que hago y hacerlo paso a paso. Y luego, sé valiente. Al final, oye, en la vida, cuando ya llegas a peinar muchas canas, te arrepientes de las decisiones que no tomaste y dices, oye, ¿qué habría pasado si la hubiese tomado? Y te arrepientes muy poco, o de hecho que te olvidas de las decisiones que tomaste y te estrellaste con todo el equipo. Eso es lo de menos. O sea que yo creo que hay que ser valiente en ese sentido, aceptar el riesgo controlado en cierta medida, pero hacerlo buscando poner el foco en aquello que te apasiona, por peregrino que sea, siempre que acumules tantos conocimientos que llegues a apabullar a cualquier otro que quiera o que de alguna forma esté en un ámbito parecido al el tuyo, sin importarte lo pequeño que sea, pero sabiendo que paso a paso, a mí me gusta mucho la montaña. Tú ves el Monte San Antón desde aquí, ves el pico, tú te pones a andar desde aquí al Monte San Antón y llegas enseguida al pico del Monte San Antón. Entonces, aquí yo vivo en la zona de Pedregalejo y por eso me refiero al Monte San Antón. O aquí está el Torrecilla, que está más cerca, digamos, físicamente, ¿no? Paso a paso, en un año es increíble hasta dónde llegas, ¿eh? O sea que, pero eso sí, siempre en la misma dirección, siempre buscando el mismo pico y siempre queriendo ser el mejor en algo. Hay que ser muy bueno en todo y el mejor en algo. Muy bien, pues Antonio, a vuestra disposición. Esto que sepáis que es un lujo y un privilegio. Tenemos la cita concertada con él desde hace 2 meses y pico. Su agenda es compleja, como os podéis imaginar, y la verdad es que es un regalo que esté con nosotros hoy aquí desde las 9:30, ya lleva 1 hora y media, y todavía les queda 10 minutillos más hasta las 11:15. Así que a vuestra disposición. Aprovechad. ¿Cuáles dirías que han sido los hitos de AECEC para posicionarse en un mercado como el servicio aeroportuario, que estaba prácticamente copado por un monstruo como Indra, ¿no? ¿Cómo has conseguido hacerte tu hueco en ese sector? Bueno, pues primero con el acercamiento, o sea, buscando el localismo. La empresa nace en Málaga, nace aquí en la incubadora, y lo primero que hacemos es irnos al aeropuerto de Málaga a visitar al director, al jefe de ingeniería y mantenimiento, Baldomero Molina, que tú lo has debido conocer, y decirle, y éramos 2 ingenieros aeronáuticos, pero pipiolos, sin haber hecho nunca en un aeropuerto. Mire, queríamos hablar con usted porque estamos aquí muy cerca y queríamos hacer proyectos en aeropuertos, nos da igual el tamaño que sea, por pequeñito que sea, pero para ir aprendiendo hay que ser humilde siempre en todo lo que hace, sobre todo cuando hablas con un cliente. Y me acuerdo que Baldomero nos dijo, chavalotes, un tío era así, chavalotes, me parece encantado que estéis aquí, pero esto es una empresa pública y de vez en cuando publicamos en el periódico, porque estamos hablando del 98 y entonces los anuncios salían en el periódico de los contratos.
alguna cosa que hacemos y estar atentos. Y cuando salió al poco tiempo de aquello, salió el primer potencial contrato para hacer en el aeropuerto de Málaga, era algo tan sencillo como hacer el proyecto de cambiar toda la señalética interior dentro del aeropuerto. En un proyecto de 30.000 euros, 5 millones de pesetas, para los que, si alguno se acuerda de las pesetas. Y entonces decimos, mira, este contrato hay que ganarlo como sea. Y nos buscamos a una empresa francesa que se llamaba Movisis, que tenía una delegación en Madrid. Contactamos con ellos porque era una empresa espectacular, cuya gran especialidad era señalizar cosas. Había señalizado el Eurotúnel, el aeropuerto de Lyon-Satolas, y unas referencias súper potentes de señalética. Y entonces le dijimos, mira, ha salido un concurso en el aeropuerto de Málaga, muy pequeñito y tal, vamos a ir en UTE, pero no tenéis nada más que venir a la primera reunión para que vean que vamos con los mejores y nosotros hacemos todo el trabajo y vosotros cobráis la mitad. O sea, que ellos dijeron, coño, pues esto para ellos era un chollo. Y para nosotros era nuestra primera oportunidad. Esa primera oportunidad no la podíamos perder y no podíamos ofertar como unos malagueños que quieren trabajar en el aeropuerto a ver si nos dan la oportunidad. La oportunidad, cuando alguien te quiere dar una oportunidad, tienes que hacer la mejor oferta. Siempre digo eso. Cuando alguien quiere trabajar contigo, tienes que ponérselo súper fácil. Y fuimos en una UTE con unos expertos. Las otras empresas que se presentaron eran algún otro ingeniería malagueña y luego 2 de Madrid, pero ninguna le puso todo el corazón y toda la capacidad en ella. A partir de ahí fuimos, en fin, ya esto es una historia de suma y sigue. El siguiente proyecto, bueno, luego hicimos más proyectos en el aeropuerto de Málaga, pero lo hicimos muy bien. Luego vino la señalización exterior, que ya Movisis también entró en UTE, pero prácticamente ya, vamos, en esa además negociamos mejor nuestra parte del contrato. Luego empezamos a trabajar en el aeropuerto de Sevilla, luego en el de Granada. Luego conseguimos el primero nacional en Fuerteventura y así. Y muy pronto conseguimos el primero en Londres Luton. También a través de una relación que hicimos con una ingeniería británica que quería venir a España. También hay en estas decisiones empresariales hay siempre un elemento de suerte, oportunidad. Cuando nosotros empezamos aquí en Málaga, en la parte de los aeropuertos, sabíamos que el aeropuerto de Málaga era una época que AENA iba a hacer un desarrollo, una inversión brutal de muchos años planificada, con lo cual nos imaginábamos que las ingenierías fuertes que estaban ya hoy en día trabajando en aquel momento con AENA, pues seguramente se iban a abrir espacios y huecos, ¿no? Y ese elemento, esa ola de crecimiento, la cogimos, siendo enanos, pero la cogimos y fuimos encontrando nuestros huecos de pulga dentro de ahí, hasta que la pulga empezó a picarle a algún elefante y empezó a decir, ostras, esto es de la pulga, y acabamos compitiendo con los elefantes. Hoy en día somos la ingeniería de aeropuertos no pública, posiblemente más grande de España, con más trabajo internacional. O sea que hoy en día somos un pequeño elefante en el mundo de las ingenierías consultoras aeroportuarias. Voy a intentar ser más breve porque si no... Bueno, a ver, yo creo que para mí no era tanto marketing al principio. A mí lo que me gustaba era, que me apasiona el mundo de los aviones, de los aeropuertos, de las cosas que vuelan. Entro en una fábrica de Airbus y sobre todo en Airbus, en la de Sevilla, donde se ensambla un avión completo y de allí sale volando. A mí eso me apasionaba. Y me apasiona también estar en contacto con el mercado, con los clientes, leerlo todo, verlo todo. Yo sigo leyendo y viendo todo porque me encanta ese mercado. Entonces, simplemente el marketing al final es mercado, es entender el mercado, acercarse al mercado, palparlo, empezar una conversación con un cliente que tú vas con una idea, pero te estás dando cuenta que él no va por ahí, que va por otra, y poco a poco ir cambiando el discurso para ir mimetizándote con él. Yo me mimetizo mucho con la gente que hablo, hasta me sale solo que empiezo a imitar el acento del tipo con el que estoy hablando. Y bueno, y luego ya de marketing en sí, de aprender cosas, ya el culpable está aquí a mi derecha, que bueno, él no era tampoco de marketing, él estaba trabajando en Aertec, en desarrollo de negocio, porque es un comercial como la copa un vino excelente, y entonces
decidimos un día decirle, oye, no teníamos departamento de marketing en aquella época, de alguna forma el marketing era lo que yo hacía con alguna persona. Un Antonio que aunque estaba fuera de la empresa, que también es del equipo de marketing, nos ayudaba en muchas cosas, o me ayudaba a mí personalmente en muchas cosas, pero entonces le dijimos, Fernando, ¿quieres ser el director? Necesitamos un director de marketing. ¿Quieres ser el director de marketing? Pero como no tienes suficientes conocimientos de marketing, además empezamos por financiarte, pagarte, vamos, el que hagas el máster de marketing en ESIC, que lo tenemos aquí al lado. Correcto. Y entonces a él le entusiasmó las dos cosas, el que coger ese rol de director de marketing y además hacerlo aprendiendo de los mejores, que son los de esta escuela de negocios, en marketing sobre todo. Y a partir de ahí yo lo que he hecho ha sido chupar de sus conocimientos, porque todo esto del marketing relacional y el marketing no sé qué y tal, lo he aprendido de él. O sea que no soy un autodidacta, soy un aprendiz Tengo que decir que de gente con conocimientos. Antonio es un marquetero tremendamente exigente. Adriana y yo hemos sufrido sus exigencias en multitud de ocasiones. Montar un stand, que él dice que eran pequeños, pero algunos eran de 40, de 60 metros. Tuvimos uno en FeinDev de más de 100 metros. Después de mucho esfuerzo, meses de esfuerzo, nosotros encantados en el departamento, ¡guau, qué pedazo de stand! Y llegar a Antonio al stand, mirar, está muy bien, pero allí falta un poco de luz. Dios mío, no puede estar perfecto, no puede estar perfecto. Pero bueno, eso nos hacía mejores. Miguel. Enhorabuena, gracias. Y he escuchado muchísimas veces y siempre acabo tomando nota. Aunque me acabo de dar cuenta de una cosa, oye, que cuando nos conocimos por el 2000-2001 te convertiste en un referente y me acabo de dar cuenta que era empresarialmente casi un pipiolillo. Lo que habíamos, yo echaba fuerte, tenía 5 veces más años que tú, los que habíamos hablado igual, te convertiste en un referente y no llegaba a 5 años lo que tenías de experiencia empresarial. Ajá. Pero bueno, fuiste un referente. Así que enhorabuena, gracias porque siempre aprendí de ti y te voy a pedir disculpas por hacerte una pregunta que sé que a lo mejor no te va a gustar. Pero bueno, tú sabes que ha hecho referencia al alcalde, tenemos un alcalde maravilloso, por cierto, que ayer nuestro común amigo presentó un libro en el Salón de los Espejos, Javier Quemades, y lo citó como el mejor alcalde de la historia de Málaga, que ha hecho una investigación, habló muy bien de Celia Villalobos, habló muy bien de Pedro Aparicio, pero dijo que él había investigado, que había llegado hasta la época de los romanos, los fenicios, y que el actual alcalde era el mejor de la historia. Pero bueno, nuestro alcalde va cumpliendo años, se va haciendo mayor y necesitamos buscarle un relevo. Tú que estás muy relacionado, malagueño, muy relacionado. ¿Sabes por dónde vas? Yo podemos darte alguna pista, podemos echarte alguna mano. ¿Se te ocurre alguien? No, Miguel, no sé por dónde va la pregunta, o espero no saberla, pero no. El problema del alcalde es que ha puesto el listón tan alto, lo ha puesto tan alto, pero no únicamente en sus capacidades que tiene, sino en digamos, su capacidad también de desarrollo de trabajo y de dedicación, casi como un monje a ser el alcalde, como él dice, 24/7, que es que yo creo que el listón es tan alto que nadie se atreve, salvo que uno se dedique desde la oposición, desde otro partido, a que yo quiero ser alcalde porque mi partido me lo dice, pero yo creo que todos los demás decimos, es imposible llegar a ese nivel. O sea que es imposible volver a ser el mejor alcalde de la ciudad y seguir el listón tan alto que ha dejado nuestro alcalde. Aparte ya, que no sé si va por ahí la pregunta, yo soy muy poco de feria, muy poco de procesiones, muy poco de todo, lo folclórico y malagueño de verdad. A mí me gustan los aviones, la aeronáutica, el esquí, que me apasiona, y la montaña. Y no, yo creo que no podrías, es que no me sentiría. Hay que ser feliz en lo que haces, es uno de los mensajes que he dicho. Y yo creo que no podría estar en un sitio donde se te exigen cosas que no se me dan bien. Hola Antonio, te quería hacer una pregunta. Tú como líder de una empresa, ¿cuál ha sido el reto más grande que has tenido de tener que dar la cara de líder en la empresa y decir, tenemos un problema o lo hemos hecho increíble? ¿Cuál ha sido lo que más te ha costado? Pues bueno, mira, es fácil ser capitán cuando el viento sopla a favor y cuando te subes a la ola, como antes comentaba en el caso de AENA, que llegaban las inversiones,
Lo duro es cuando entras en la tormenta o llegas al rompeolas. O sea, la ola se acaba y entras en la zona de arrecifes y es donde hay que demostrar que eres bueno en viento a favor, pero también en el rompeolas, ¿no? Y lo más difícil que no te enseñan en casi ningún sitio, me imagino que a lo mejor en la Facultad de Psicología sí, es cómo entender y cómo empatizar, o no empatizar, sino gestionar personas al final. A las personas, cada persona individualmente tiene una situación personal, complicada o no complicada, que afecta su vida laboral y que afecta las situaciones que puede estar viviendo. Entonces, cuando estás en el rompeolas, eres el líder, estás en el rompeolas, tienes que tomar decisiones difíciles y lo tienes que hacer sabiendo que estás afectando la situación de personas individuales. Además, cuando la empresa sobre todo es pequeña, que es cuando es más duro, las conoces perfectamente y sabes quiénes son y cómo respiran y te has reído y te has tomado alguna cerveza con ellos. Bueno, pues esas son las situaciones. Nosotros hemos vivido dos crisis, una que fue la gran crisis inmobiliaria y de todo, que fue en la época del 2009, 10, 11. Tuvimos la suerte de que en la parte de infraestructuras y aeropuertos ahí empezó a afectar muy duro, pero justo era el momento en que la parte de industria aeronáutica estaba creciendo muy rápido y pudimos de alguna forma gestionar la situación. De hecho, si miras nuestra cuenta de resultados, prácticamente no pasó por una zona plana y luego volvió a crecer, volvió a retomar la senda de crecimiento. Pero sí que hubo que tomar decisiones difíciles, porque no todo el mundo valía para una... Ahí tuvimos que hacer una reconversión de la empresa drástica. Ahí fue cuando tomamos la decisión del .com, del Solutions, de dejar cosas que hacíamos para dedicarnos solamente al mundo aeronáutico, solo ser aeronáuticos. En fin, en esas situaciones, en las situaciones de crisis, la segunda crisis fue la del COVID, es cuando, y sobre todo cuando las decisiones que tienes que tomar afectan a personas que encima también lo pueden estar pasando mal en la situación, pues en fin, es cuando es más duro. Pero yo creo que esas situaciones las tienes que librar con mucha honestidad, con transparencia y con ejemplaridad, siendo ejemplo. Nos queda tiempo para una más, porque ya vamos fuera de tiempo. Antonio, espectacular la charla, muchas gracias. Y mi pregunta va relacionada al crecimiento de las grandes corporaciones, por ejemplo, ISEX hoy en día. ¿Cómo ves tú a futuro que el mundo, lo que conocemos como universo o como mundo, esté controlado por una sola empresa o una sola persona? ¿Crees que será peligroso? Yo creo que todas las grandes empresas de ahora son vulnerables. Eso lo decía, no sé si Bill Gates o los que le han sucedido. Microsoft no tiene asegurado el año que viene. Se lo tiene que ganar porque hay tanta disrupción en la tecnología que o coges cada ola o puedes encontrarte en una situación de que de repente tú, bueno, tenemos el ejemplo de Nokia, que muchos no lo habéis vivido, pero nosotros lo conocimos bien. Todos teníamos un móvil Nokia. Llegó un momento que todos teníamos un móvil Nokia. Y apareció BlackBerry y sobre todo apareció Apple con el iPhone y Nokia, esa gran corporación finlandesa que desapareció, pero vamos, es que ya la mayor parte no saben ni qué es Nokia. Yo creo que todas las grandes corporaciones son vulnerables para el año que viene. Sí es verdad que parece que estamos viendo un momento donde ya no es una, son 5 o 6, que parece que cada vez lo están copando más. Además tienen tanto poder financiero que son capaces de comprar cualquier disrupción que ven que pueda amenazar su negocio el año que viene, lo compran antes de que alcance cierto nivel de riesgo para ellos, ¿vale? Tienen esa capacidad. No lo sé, yo en ese sentido soy optimista. Sí que creo que lo que hace falta es más competencia y más jugadores en el mercado y creo que Europa debería ser uno de esos, deberíamos estar lanzando competidores a esos mercados para poder ser los disruptores del futuro y los que acaben conformando nuevas empresas. Y creo que, porque si lo estamos dejando a todo a que sean los americanos y ahora ya los chinos también, pues necesitamos, mientras más competencia, yo soy un absoluto creyente del libre mercado y de la innovación. Y todo lo que es la regulación es necesaria para proteger las personas y la sociedad en la que vivimos, pero la regulación también tiene que dar espacio para que la innovación no pierda fuelle y que las grandes corporaciones no puedan llegar a escalar a ser grandes corporaciones. Aquí en Europa tenemos hasta
hasta los temas de competencia, hasta dos enanos convirtiéndose en un mediano, parece que eso reduce la competencia y, por tanto, a veces ni se aprueban ese tipo de eso. Y seguimos teniendo una Unión Europea donde cada país, los 27 países, siguen queriendo tener su campeón nacional de cada cosa, cuando lo que deberíamos tener es campeones, no enanos campeones nacionales, enanos mundiales, lo que deberíamos tener es campeones internacionales, como el único ejemplo europeo es Airbus, ¿vale? En ese sentido. En fin, pero vamos, yo no tengo... A ver, también soy optimista por naturaleza, entonces no suelo tener temor a lo que va a pasar. Lo que sí que creo que hay cosas que se tienen que hacer mejor, sobre todo a nivel europeo. Antonio Gómez Guillamón, un fenómeno. Muchas gracias de verdad a por estar vosotros. aquí, muy emocionante.